Bueno, el segundo encuentro que tenemos, vamos a recorrer un poquito todo lo que es la Alta Galilea, llegando a la ciudad más importante para la Cábala, que es Safed o Sfat, sus sinagogas, sus personajes. De ahí vamos a continuar hasta Kfar Cana, el lugar del primer milagro, y luego vamos a seguir hasta el Monte de las Bienaventuranzas para llegar hasta ahí al Mar de Galilea, ¿vale? Esa es la idea del día de hoy. Tengo bastantes diapositivas preparadas, entonces vamos a empezar. Y las preguntas, por supuesto, se las anotan sin ningún tipo de problema. Después, hay otra cosa que quiero aclarar, porque la vez pasada hubo un poquito de confusión. Lo que yo aquí cuento, lo que yo aquí digo es siempre desde un punto de vista de guía y de académico. Yo respeto, como bien saben, quien me conoce, y quien no me conoce lo digo, yo respeto todas las creencias, todas las religiones. De hecho, el Instituto Shalem es un instituto inclusive, o sea, nosotros aquí no hacemos diferencia si es católico, cristiano, evangelista, judío, musulmán o lo que sea. Cada cual puede tener la creencia que quiera, ¿vale? O no tenerla, también eso puede ser, ¿vale? Bien, siempre hay una pregunta que surge sobre la diferencia entre ser hebreo, israelita y judío, ¿vale? Porque la gente se mezcla mucho con estos términos. Entonces yo, por eso mismo, como me vinieron muchas preguntas después de la primera vez que estuvimos juntos, entonces quiero hacer unas pequeñas aclaraciones. Aquí he puesto un mapa, si ustedes ven, a mí me encantan los mapas, ya lo saben quien me conoce también, donde vemos Abraham, que sale de Ur. Fíjense aquí la zona donde yo estoy marcando, la zona de Mesopotamia. Va a ser todo esto hasta llegar a lo que era Canaán, la tierra prometida, ¿vale? Y ahora les voy a decir un poquito, vamos a hablar de esa diferencia, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de hebreo, hablamos de acuerdo a lo que nos dice, hebreo se le llama mucho Abraham, que quiere decir realmente pasar, cruzar, porque pasó en la zona del Éufrates, ¿vale? Entonces es pasar y atravesar. En realidad, en la Biblia se lo llama Abraham, pero todos los cananeos que vivían en la zona de Canaán, así le llamaban a todos aquellos que venían de otra parte, ¿vale? El término israelita, y estoy hablando no del israelita moderno, ¿vale? No confundamos el israelita de aquella época con el israelita del Estado de Israel de ahora, ¿vale? El israelita o Israel es el nombre que bien recuerdan ustedes seguramente en Génesis 32, 28, cuando Jacob pelea con el ángel, lucha, y recuerden que se le cambia el nombre por Israel, ¿vale? Y eso van a ser los israelitas. De hecho, los que se van para Egipto, esos son israelitas, ¿vale? Y judío, recuerden, otro término más que también suele confundir mucho, es porque cuando cae toda la zona de Judea en el año 586 antes de Cristo, ¿de dónde se van? Se van de Judea. ¿Cómo se van a llamar? Judíos, ¿vale? Lo que ocurre es que este término ahora se le dice a todos aquellos que tienen la religión judía, ¿vale? Y Israel se usa hoy para el término moderno. Ya casi nadie usa el término hebreo. Sin embargo, en la lengua italiana sí se usa hebraico, no se dice judío. Cuando se le quiere decir a unos judíos se le dice hebraico. Realmente es lo que tendría que ser el hebreo, que religión judía y que de nacionalidad israelita, vaya lío, ¿no? Pero para que no nos liemos, simplemente me gustó un poquito que aclaremos estos términos que suelen ser un poco confusos, ¿vale? Ahora bien, yo les hablé hace 2 semanas sobre la población que había en Israel. ¿Y cuál es esta población? Son judíos, árabes cristianos, árabes musulmanes, drusos y beduinos. Ahora bien, ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser? Israelita, en este momento, cuando hablo, ya hablo de un momento moderno, de un pasaporte. Todo aquel que tenga un pasaporte, la nacionalidad de Israel, es israelita, es del Estado de Israel. Y pueden ser árabes, que árabes es el pueblo árabe, recuerden eso, que pueden ser cristianos o musulmanes. Ellos deciden, y a través de la historia no voy a entrar en ello, decidieron ser o cristianos o musulmanes, ¿vale? Vamos a encontrar en Israel que hay, en Nazaret, por ejemplo, una gran población de cristianos, ¿sí? Israelíes, son
árabes de religión cristiana, de pasaporte israelí. Y vamos a encontrar muchos musulmanes más también en Nazaret, también vamos a encontrar en Jerusalén, en varios lugares vamos a encontrar musulmanes. Y vamos a encontrar drusos. Los drusos, ya voy a hablar de ellos, ¿sí? Tienen un libro muy importante que se llama Iqman, de la sabiduría. Es una rama que viene del Islam, aunque ellos no se quieren decir a sí mismos que viene de ahí, ¿vale? Hay una lucha entre ellos, pero eso no es ahora nuestro caso. Y los beduinos, que la palabra beduino viene de badawi, que quiere decir morador del desierto. Y ahora voy a hacer también luego una distinción con respecto tanto a los drusos como a los beduinos. Yo espero que le quede claro el tema de los israelitas, que pueden ser todos, pueden ser de judíos, pueden ser árabes cristianos, pueden ser árabes musulmanes, drusos y beduinos, ¿vale? Bien, ahí tenemos la foto de un beduino. Fíjense, ellos son realmente moradores del desierto. Ahora, en Israel hay dos tipos de beduino. La mayoría viven en la zona de desierto. La mayoría vive en la zona del Negev, en la zona cuando subimos de la zona de Jericó hacia Jerusalén, ahí también viven. Y muchos de ellos viven ya en la parte norte, pero ya no viven en chozas, sino que tienen casas muy grandes. Por ejemplo, en la zona de el Monte Tabor, ahí hay beduinos, ¿sí? Los que han ido conmigo son los que están en el Monte Tabor. Y ya podemos decir que son beduinos modernos, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Ahí tenemos a los drusos, Aquí están las mujeres drusas y los hombres drusos. Ahora bien, no se crean que todas las drusas visten así o que todos los drusos visten de esta manera, ¿vale? En realidad, estos son personas que son más religiosas, Los drusos comienzan en 1909, cerca del Cairo, en el egipcio Al-Kimi ben Hala, no sé si lo estoy pronunciando bien, se declaró a sí mismo como una encarnación terrenal de Dios. Ellos tienen mucha influencia en su religión, del Islam, de la filosofía griega, del pensamiento asiático, y puede decirse que es como una religión bastante cerrada. Ellos no aceptan conversos. Desde el 1043 nadie se ha convertido a druso. Unos se casan entre drusos, viven entre drusos. Ahora, en Israel tienen una situación legal diferente a la de los árabes. ¿Y en qué voy a remarcar esto? Los drusos que viven en Israel son fieles a Israel, vale decir, ellos hacen el ejército desde 1950, viven en la zona de Dalias del Carmel, viven en algunas zonas de Israel. No es lo mismo, y aquí voy a aclarar, con aquellos drusos que viven en la frontera, cerca de la frontera de la altura del Golán con Siria. Ahí sí hay otra problemática, porque esos drusos pertenecían a Siria, pasaron a la zona de Israel y realmente están ahí un poco, son israelíes, pero no tienen obligación de hacer el ejército. Generalmente sí lo hacen. Los árabes no tienen obligación de hacer el ejército, ¿vale? Si quieren lo pueden hacer. Generalmente también hay muchos árabes, beduinos, etcétera, que sí lo hacen. ¿Por qué digo el ejército? Porque el ejército es una cosa que marca mucho en la sociedad, ¿vale? Es bastante importante en la sociedad israelí. Después, ya si quieren, me pueden preguntar. Las mujeres hacen 2 años y los hombres hacen 3 años, ¿vale? Entonces, los drusos, ellos creen en la reencarnación. Lo tienen eso muy, ¿cómo decir? Es muy importante para ellos. La reencarnación continúa hasta que uno logra la purificación y la unidad con lo divino. Quizás esto parezca un poco raro, pero es muy parecido en algunas partes con la cábala, que ya vamos a llegar a ella. Pero el infierno es el fracaso por no alcanzar ese nivel de pureza, ¿vale? De todas maneras pueden entrar, googlear y ver un poco más sobre los drusos. Es muy interesante toda su filosofía y su forma de vida, pero sí hay que decir que hay un problema porque, por ejemplo, si yo me enamorara de un hombre druso, pues no me podría casar con él. O sea, me tienen vedados porque yo no soy drusa. No es que yo me puedo convertir a ser drusa, ¿vale? Y ese suele traer bastante problemas porque yo he conocido mucha gente
que se enamora de una chica o de un chico, no importa en este caso, y tiene que salir de toda esa sociedad, como que lo sacan, ¿vale? No le dejan continuar en esa misma comunidad, ¿vale? Y ahora vamos a ir a, nosotros hace 2 semanas vimos todo lo que es la zona de la altura del Golán, esta zona de acá, y ahora vamos a ir más a la zona del norte. Vamos a ver la parte de Galilea Alta y la parte de Galilea Baja, que así es como se lo llama, ¿vale? Galilea, la palabra Galilea quiere decir distrito de extranjeros. Recuerden ustedes que en la Biblia dice dice la parte Galilea de los gentiles. ¿Por qué dice Galilea de los gentiles? Porque generalmente ahí vivía mucho tipo de comunidades diferentes, hasta que llegaron los judíos, algunos se fueron mezclando, otros no, pero digamos por eso le llamaban Galilea a los gentiles. Esa zona de Galilea era una zona que se llamaba antiguamente el Reino de Israel, que era la zona del norte. Siempre fructífera, siempre es una zona que hay mucha agua, mucha naturaleza, contrariamente a toda la zona del sur que se llamaba el Reino de Judea, el Reino del Sur, ¿vale? Estaba dividido. Recuerden ustedes que el Reino de Israel cae en el 722 a.C., mientras que el Reino del Sur cae en el 586 a.C., ¿vale? Bien, eso para que tengamos una idea. Y vamos a llegar a Sfat, o Safed, como se lo llama en español, Sfat en hebreo. Fíjense, aquí están las letras Tzadid, Fet y Taf, que en realidad son siglas, esa palabra, que significa para ellos, significa para todos, evidentemente, la palabra Tzadid es tzitzim. ¿Qué son los tzitzim? Miren aquí, de esta zona de aquí que les estoy mostrando, el manto que llevan los judíos, el talit, generalmente lo han visto por televisión, algunos lo han visto porque han estado allá, les salen debajo de la ropa, les salen como unas cuerditas, aquí se las voy a mostrar, aquí están, ¿lo ven? Esos son los tzitzit, ¿vale? De la palabra tzadit, La fei o la pei, es los peyes, los tirabuzones, como me dicen mis peregrinos, los que llevan aquí la gente religiosa. Ahora me van a preguntar por qué llevan esos peyes, eso es para otro tema, pero vamos a llegar a ellos, no se preocupen, ¿vale? Y la última palabra, la taf, la última letra, es por tfilín, las filasterias que están acá, que son los que los judíos se lo ponen, se ponen este que está aquí, se lo ponen en la cabeza, se atan en las manos, para orar, siempre de domingo a viernes. ¿Por qué? Porque el Shabbat es un día santo de por sí y no utilizan eso para rezar, ¿vale? Entonces, eso es lo que significa la palabra Safet, ¿vale? Y esto es Sfat, es una ciudad maravillosa, preciosa, pequeña, ¿sí? Muy bonita, fíjense ahí en las montañas, que ha tenido una vida intelectual muy, muy importante. Estamos hablando del siglo XV y el siglo XVI, ¿vale? Y ahí lo tienen. Safed es una ciudad que está elevada a 850 metros sobre el nivel del mar. No está tan lejos de Tiberíades, está como más o menos a 20 minutos, media hora. Sin embargo, es una ciudad que está en lo alto y siempre fue una ciudad que fue un cruce de caminos y por eso fue importante para fortalezas en la época de los cruzados, en la época de los romanos, ¿vale? Sin embargo, su época de oro realmente fue cuando los reyes católicos echan a los judíos, y muchos de ellos vienen a vivir a Safed. Y ahí comienza, miren las callecitas, que son muy, muy bonitas. Hay muchísima gente que se dedica a todo el tema del arte, ¿vale? Estas son las callecitas de Safed por la noche, es muy bonito pasear ahí. Y voy a llegar al tema de la cábala, porque realmente en el siglo XV, XVI, XVII tuvo personajes importantísimos, fue muy potente Safed por todos los judíos que llegaron, ¿vale? Pero yo no soy cabalista, ni me dedico a la cábala por ahora, simplemente voy a dar un pequeño resumen un poco de lo que es esto. Evidentemente puedan estudiar
Ustedes saben que tenemos al profesor Mario Savant, que es un erudito en lo que es Cábala, y si alguno quiere entrar a estudiar sus cursos puede hacerlo. Pero aquí yo voy a hacer simplemente un pequeño resumen. La palabra Cábala viene de lekabel, que es recibir. Es el estudio de la totalidad de la realidad. Es la parte mística del judaísmo, donde fundamentalmente se estudia Maseh Reshit, que es el Génesis, y Maseh Merkabah, que son las carrozas de fuego de Ezequiel, ¿vale? Los cabalistas se concentran en conocer cómo se creó el universo, el Ein Sof, que se traduciría como sin final. El Zohar, yo voy a seguir un poquito más, pero quiero decirles que el Zohar es uno de los libros, es el libro, son 22 libros, no uno solo, el más importante de los libros que tiene la Cábala, ¿vale? El primero de los misterios de las emanaciones de Dios, llamado Sefirot, que se refleja en muchos símbolos en el mundo creado. El árbol de la vida es uno de los elementos más importantes de la Cábala. Esto pareciera lo místico, como muchos dicen, pero no es tan fácil. Hay que estudiar mucho a fondo y bastantes años. Fundamentalmente es tratar de llegar a Dios por la neshama, por el espíritu, por el alma, ¿vale? Y no tanto por la religiosidad. En fin, esta es una de las cosas que me encanta en Safed. Fíjense, en una calle ponen es como un plato que dice Shalom en los 3 idiomas. Hay muchísimo arte en Safed, muy bonito. Fíjense las calles, las casitas. Esta es una calle que va directamente hasta la sinagoga. Hay 3 sinagogas muy importantes que nosotros las vamos a ver. La primera es la de la sinagoga de Ashkenazi Arie. Arie quiere decir león. Y es una sinagoga que fue construida en el siglo XVI por los judíos sefaraditas griegos. Luego fue reconvertida cuando vinieron los hasídicos desde Europa. Fue destruida en un terremoto en 1837. Hubo muchos terremotos en esa zona. Muchos, hubo otro también en el siglo XVIII, hasta en el siglo XIX. Y después la Guerra de la Independencia, en el año 48, que sufrió algunos daños, aunque no fue completamente bombardeada, ¿vale? Ahí la tenemos. Esto es donde está el Sefer Torah, los 5 libros del Pentateuco, que todas las semanas se sacan para leer. Esta es una sinagoga relativamente pequeña, muy bonita. A ver, déjenme que voy a volver otra vez al anterior. Aquí ven, están los mandamientos en hebreo, y en esta zona, no la ven ustedes aquí, pero yo se les puedo asegurar que sí está, tiene muchos símbolos cabalísticos. Ahora bien, el rabino que tenía esta sinagoga, que comenzó con ella, era el rabino Isaac Luria Ashkenazi. Él era nacido realmente en Jerusalén. Luego se tuvo que ir a Egipto, volvió, en fin. Fue un hombre que vivió muy pocos años, pero que todo lo que hizo fue mucho, digamos, vivió más o menos creo que 38 años, y él hablaba lo que se llama del tikkun olam. Letakem en hebreo quiere decir reparar, y olam es el mundo. Acá lo que se habla un poco de que la reparación o restauración del mundo, en la Cábala pone al hombre en un proceso de restauración. O sea, no es solamente ahora responsable Dios de todo lo que hacemos o decimos o dejamos de ser, sino que nosotros también somos responsables, ¿vale? Y tenemos que ayudar si llegamos a digamos, llegamos a una especie de, no estoy hablando aquí de mantras ni cosas de esta, sino una especie de conciencia. Entonces podemos llegar a ayudar, digamos, a ese tikkun olam, a letakem, a reparar el mundo, ¿vale? La Cábala cree en la reencarnación de las almas, vale decir, la Cábala cree que todos los que estamos hoy reunidos aquí viendo esto, seguramente en otra vida ya nos hemos conocido. Les sonará raro a mucha gente, no tienen por qué recibirlo, es parte de lo que estamos hablando en este momento, pero ellos creen en eso, ¿vale? A veces nos pasa de que vemos personas y nos caen estupendamente bien enseguida y decimos, uy, parece que nos conocimos de otra vida. Pues esto es lo que habla la Cábala, ¿vale?
O muchas veces conocemos gente y decimos, ay, no lo soporto, no me hizo nada, pero no lo puedo soportar, no sé qué. Eso también habla la Cábala. Seguramente con esa persona que no podemos soportar, algo tenemos que le taquear, algo tenemos que reparar, ¿vale? Estoy hablando desde el punto de vista cabalístico, ¿ok? Y aquí vemos otra vez la zona de la sinagoga. Aquí está la Bimá, que es la zona donde se lee la Torá. Esta sinagoga, como toda la que vamos a visitar aquí en Safed, es una sinagoga. Por favor, si tienen algún micrófono cerrado, abierto, que lo cierran, por favor. Muchísimas gracias. Esta sinagoga es una sinagoga que nosotros llamaríamos sefaradí. ¿Qué significa? Sefaradí son aquellos judíos que vinieron de la zona de Grecia, de la zona de España, de la zona de Marruecos. Y Ashkenazi llamamos a aquellos judíos que vinieron de la zona de Polonia, de Austria, de Rusia, de Alemania, ¿vale? ¿Esto qué significa sefaradí? Generalmente hay una bimá en el medio, en el medio está la lectura de la Torá, y todas las personas que siguen la lectura están alrededor. Y todas las sinagogas que vamos a visitar aquí, que son 3, esta es la primera, todas tienen este tipo de construcción, ¿vale? Esta es una callecita que nos va a llevar hasta la siguiente sinagoga, la sinagoga de Abuab. Esta es una sinagoga que a mí me encanta, me gusta mucho. Es una sinagoga que fue construida en el siglo XV. Bueno, hay una historia que según la trajeron desde España, la sinagoga, y la colocaron ahí. Bueno, en fin, ustedes saben que sobre este tipo de cosas hay muchísimas historias que se cuentan, ¿vale? Pero el diseño está basado en enseñanzas cabalísticas de Abuab, que escribió la Menorá a Maor. ¿Qué significa? Significa que son escritos que tienen 7 brazos, como la menorá. Menorá significa candelabro, y Maor, or, significa luz. Por eso se llama, ven el que dice acá, dividió el libro en 7 sesiones, cada una de las cuales lleva el título de Ner, o lámpara, subdividida en partes y capítulos separados. La sinagoga de Abaúd fue construida en el siglo XVI. Miren, aquí la tienen, es muy bonita. Van a ver ustedes, van a empezar a ver que todo es azul. En esta, en otra que ya vamos a llegar. ¿Qué significa el azul? El azul significa, primero que nada, ¿de qué color es el cielo? Azul. ¿Vale? Entonces nos conectamos con el cielo, nos conectamos con la divinidad, nos conectamos con Dios, a través de ese color. Y también hay que decir, esto entre paréntesis, de que realmente hay una influencia del Islam también. Ustedes saben que en los países del Islam el verde y el azul son colores que se utilizan muchísimo en contra del mal de ojo, etcétera, etcétera. No olvidemos que esta gente viene también con esa influencia. Nosotros los judíos no somos personas que hemos caído en Israel y que ahí estamos y que estamos completamente absortos solamente a Israel. Tenemos influencia de los países que nos rodean y de los países que hemos estado llegando, ¿vale? Bueno, aquí vemos, esta es la Bimá, ¿vale? Esta es también el lugar donde está, perdón, esta es de la otra, se me fue, un segundito, anterior. Esta es la Bimá. Esta sinagoga casi no se usa mucho, más que para cuando es Yom Kippur, el Día del Perdón, cuando se hace alguna fiesta, pero si no, es más que nada para que lleguen los peregrinos, para que lleguen las personas y lo puedan visitar, ¿vale? Aquí hay otra sinagoga, aquí es lo mismo que vimos antes, perdón que se me ha repetido. Esta es otra sinagoga que se llama la sinagoga de Yosef Karo. También es completamente azul. Otra vez volvemos con el color azul, es muy importante, es una construcción del siglo XV que fue destruida, como ven hubo otro terremoto en el siglo XVIII y fue reconstruido otra vez en una forma mucho más simple. Yosef Karo era nacido en Toledo y se fue a Safed, donde llegaron todos, escribió un libro muy importante que se llama Shulchan Aruch, que quiere decir la mesa puesta o la mesa tendida. Y es una compilación básica de los rituales diarios judíos. Esta gente se dedicó, tenían alumnos, tenían discípulos y se dedicaban completamente a estudiar, a escribir. Bueno, Luria no escribió absolutamente nada,
simplemente Avital, que fue otro de sus discípulos, fue el que escribió todos los libros sobre el Tikkun Olam, etcétera, etcétera. Hubo gente en la Cábala muy potente, gente que se dedicó en ese lugar a estudiar, a escribir, a tener discípulos, que a partir de ahí salieron para todo el mundo, ¿vale? Estos son los rinconcitos de Sfat, que son una maravilla. A mí me encanta ese. Es un pueblo muy pequeñito, ¿eh? Tiene más o menos unos, creo que unos 23.000 habitantes. Hay muchísima gente religiosa, ¿eh? Safed es una de las ciudades más importantes para el judaísmo, ¿eh? Es Safed, Tiberíades, Jerusalén y Hebrón. Las 4 ciudades son las 4 ciudades santas para el judaísmo, ¿vale? Miren los negocios, tienen muchísimo arte, tienen muchísimas pinturas, donde por supuesto los venden, hay muchísimos negocios, mucho está relacionado con temas cabalísticos, con la Torá, con el libro del Zohar, es muy muy bonita. Mira, ahí lo tenemos, esta es una de las callecitas de Safed, aquí tenemos un judío religioso, ellos están mucho trabajando con el arte, ¿vale? Las calles de Safed, fíjense fíjense las puertas pintadas de azul, ¿eh? Son muy, muy, muy bonitas. Y aquí llevo otra vez a un mapa, porque la zona que yo he estado ahora visitando, Safed, fíjense aquí está, es en la parte alta de la Galilea. Y ahora voy a ir a la parte baja de la Galilea, ¿vale? Recuerdan que la semana pasada, hace 2 semanas, hablamos de Josephus Flavius, Joseph Matitiau, y él es el primero que comienza a dividir entre la parte, le llama alta e inferior, después le pusieron baja, pero así es como él divide la zona de la Galilea, ¿vale? Y aquí tenemos algo que para muchos seguramente es conocido, lo vieron o visitaron o tuvieron la suerte de visitar, que es la cúpula de Nazaret, de la iglesia de la Anunciación, ¿vale? La palabra hebrea, nazer, transcrito nazer, significa brote. Es una palabra que sale del libro de Isaías 11:1, que dice: saldrá una vara del trono de Isaías y un vástago o retoño retoñará de sus raíces. De hecho, a las personas que son cristianas en Israel se les llama Nosri. Nosri, ¿por qué? Porque son de Nazaret, de Nazaret, como decimos nosotros. Recuerden ustedes que a Jesús se le llamaba Jesús de Nazaret, porque si bien hay 2 evangelios que nos cuentan que nació en Belén, pues algunos dicen que realmente él nació en Nazaret. Pues yo no voy a entrar en discusiones académicas, ¿vale? Pero se los llamaba siempre. De hecho, a los primeros seguidores de Jesús se les llamaban nazarenos. ¿Por qué? Porque eran de la zona de Nazaret, aunque no todos eran de Nazaret, porque bien sabemos nosotros que muchos eran de la zona de Galilea, muchos eran de Caná, etcétera, pero eran un seguidor de un nazareno, ¿vale? Esta es la cúpula de la iglesia de la Anunciación, ya voy a hablar más de ella, que fue inaugurada el 25 de marzo de 1969, o sea que relativamente es nueva, ¿vale? Ahora voy a volver a la iglesia. La fuente de María es una fuente que se recuerda cuando dicen que realmente la Virgen María, ustedes saben que todas las mujeres antiguamente venían a buscar el agua a las fuentes, y ahí es donde intercomunicaban, hablaban con las otras mujeres, en algunos casos hasta conocían los novios. Se dice que María viene a buscar agua al lugar y escucha la voz del ángel, pero tiene miedo porque está todo completamente, no hay nada en esa zona, no como hoy que está todo construido, perdón, y entonces se va para la casa, y ahí es donde vamos a llegar nosotros, que es lo que hoy vemos como la iglesia de la Anunciación. Si me permiten, voy a tomar un poquito de agua. Estoy aquí con la estufa y eso es lo que me seca un poco la voz. Muy bien, esta es la entrada de la iglesia de la Anunciación. Algunos ya lo conocen, otros espero que lo conozcan en el futuro. Es una iglesia preciosa, muy bonita. Fíjense, aquí están la figura de los 4 evangelistas
Y aquí arriba el ángel Gabriel y María, que casi no se la ve porque se ha cortado un poquito la foto, pero tienen que creerme, que viene a anunciar a María, ¿vale? Y aquí viene la puerta de la entrada, que es maravillosa, es muy bonita, y cuenta la historia, si comenzamos desde aquí, cuenta la historia resumida, por supuesto, de la vida de Jesús. Está cuando él nace, luego cuando van a Egipto, cuando huyen a Egipto, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Mateo, luego cuando está con su padre en la zona de aprendiendo a ser carpintero, luego el bautismo con Juan Bautista, cuando comienza su prédica, la muerte y la resurrección, ¿vale? Esto es cuando huyen hacia la zona de Egipto, repito, como lo dice, solo el Evangelio de San Mateo nos dice eso, ¿vale? Luego tenemos, esto es, la iglesia está construida en dos plantas. Tenemos la planta de abajo, que es la planta donde se dice que era la casa de María, ¿vale? Y hoy es una cueva, fíjense cómo se ha construido, y está escrito ahí lo que yo les puse aquí arriba, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y está la parte de la planta alta, en dos plantas, como dijimos, la parte baja es la parte más antigua, y esta es la parte alta, que es la parte más nueva. Fíjense en el fondo, van a ver que está Jesús abriendo los brazos, al lado lo tiene a Pedro, que siempre está con la llave, ¿vale? Y María, que está atrás. Esa es una iglesia franciscana. Los franciscanos son aquellos que son custodios en Tierra Santa de todos los lugares católicos. Hay 2 o 3 que no están en manos de los franciscanos, pero la mayoría está en manos de los franciscanos, ¿vale? Y ellos lo tienen realmente muy cuidado. Todo el dinero que ustedes, muchos católicos, donan en Semana Santa es fundamentalmente para mantener esas iglesias, mantener esos lugares para que la gente pueda llegar. Y los tienen muy, muy bien cuidados. Ahí vemos otra vez el patio. Ahí también hay una escuela. Toda esta zona que ven ustedes aquí es una escuela, ¿vale? El patio, aquí hay un baptisterio. Esto es una donación de los alemanes. Y voy a ir, este es San José, el San José tan olvidado por muchos. El Papa Francisco dijo que este año es el año de San José. Si ven ustedes que tienen gastada la rodilla, no es porque San José se arrodilló, es porque todo el mundo se va y se saca la foto y de tanto tocarlo el pobre ya le quedó sin rodilla, ¿vale? Pero realmente ese es San José, porque ¿dónde vamos? Vamos camino a la iglesia de San José. Esta es la iglesia de San José, donde esta es una iglesia que se construyó en 1914, ¿vale? Y debajo de esta iglesia está la parte más importante, que es esto. Ahora voy a volver a la otra. Aquí hay un pequeño baptisterio, un lugar de bautismo. Fíjense, hay 7 escalones. Esto está muy unido y de ahí viene un poco el bautismo de la mikve. ¿Qué quiere decir la mikve? Recuerdan ustedes que la mikve es la tradición judía donde hay que sumergir el cuerpo, ¿vale? Hasta el día de hoy, los mismos religiosos, ustedes saben que tenemos duchas y bañeras y todo esto, pero los días viernes la gente que es muy religiosa se va a una mikve para purificarse, el agua siempre como purificación, ¿vale? Y los primeros años, ahora ya cuando se lleva un niño a un bautismo, se le tira un poquito de agua bendita, en fin, no lo hacen así los ortodoxos, Los cristianos ortodoxos griegos, mejor dicho, ellos sumergen el niño dentro, ¿vale? Pero en el caso de los católicos, simplemente con un poquito de agua bendita, también porque es una cuestión, me imagino yo, logística, ¿vale? Ahora, aquí, por ejemplo, tienen 7 escalones y aquí es donde metían a los que se estaban sumergiendo en esa mikve bautismo, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Voy a volver a la anterior porque quiero mostrarle. Este es un vitral que hay en esa parte de la iglesia, en la cripta de la iglesia, que es muy bonito, donde conmemora realmente el compromiso entre San José y María. Fíjense, a mí es uno de los hay 3 ahí. Hay uno donde se lo ve ya a San José bastante viejito, cuidados por Jesús y por María. Hay otro vitral
donde viene el ángel a hablar con San José. Y este es el que está en el medio, y el que es el más bonito, donde, como digo, recuerden siempre que en aquella época realmente había un compromiso y durante un año el hombre se dedicaba a preparar la casa, todo para la novia, y la novia se quedaba con sus padres, no se iba a vivir con él inmediatamente, se quedaba durante un año, porque en ese año era el año donde le preparaban también a ella para esa nueva vida con su esposo, ¿vale? Bueno, esta es la parte de la entrada del mercado de Nazaret. No siempre tenemos tiempo de entrar, porque siempre estamos un poquito con muchas cosas para ver y es muy difícil, pero esta es la entrada al mercado. No es un mercado de regalos, es un mercado de que se compran verduras, hay un buen café, y por ahí también se entra a lo que era la sinagoga, ahí la tienen, la sinagoga de Nazaret. Recuerden que hay un pasaje de que nos cuenta Lucas, donde Jesús lee en la sinagoga y lee un pasaje de Isaías. Seguramente todos ustedes lo recuerdan, y si no, cuando terminemos vamos a la Biblia y lo miramos, ¿vale? La villa de Nazaret, Nazareth Village. Este es un lugar que solemos ir también, que lo que hace es recrear cómo era la vida en tiempos de Jesús. También está en Nazaret. Es muy bonito porque nos muestra, ellos se visten, cómo era la época, nos muestran cómo trabajaban, fíjense cómo dormían en aquella época, ¿vale? Ahí tenemos también a Hannah, cómo recuerdan que les dije, iban a juntar el agua, y entonces cuando iban a buscar el agua, pues ya se quedaban todas las mujeres, hablaban, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos a esta señora, se llama Hannah, Ana, ella está hilando, y cuando vamos siempre nos muestra cómo hacen los colores, cómo van hilando, cómo trabajan. Es muy bonito porque podemos decir que nos sitúa un poco en la vida en tiempos de Jesús. Y no solamente en tiempos de Jesús, sino en la época, digamos, que llamamos nosotros del Segundo Templo, hasta el año 70 después de Cristo, ¿vale? Y esto es muy importante, también les traje, esto también lo tienen en Nazareth Village, es la forma de enterramientos que había. Miren, fíjense, aquí ponían los cuerpos y la piedra que cerraban. Ahora, no todo el mundo tenía esto, ¿vale? Había que tener dinero para poder tener un lugar así, pero si ustedes recuerdan lo que nos dice el Evangelio, que cuando viene María y María Magdalena, pues ven que eso está abierto, no está cerrado, ya no hay nadie ahí, ¿vale? Y ellos al principio, las mujeres decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer para mover esa piedra? Porque claro, pensaban una piedra tan pesada, fíjense ustedes. Sin embargo, ya no estaba la piedra, ¿vale? Y llegamos y continuamos hasta lo que es Caná de Galilea. Recuerden, en Caná, esta es la iglesia, es una iglesia también muy bonita, que está hecha en la parte de abajo, era primero una sinagoga, luego fue una iglesia en el siglo III y medio, por llamarlo así, y fue destruida. Recuerden ustedes que en el siglo VII llegan los musulmanes y los persas, se destruye todo, y esta es una iglesia del siglo XVIII, pero que han sabido conservar la parte antigua, y sobre esa parte antigua hicieron esta parte nueva. Es muy bonita, y aquí ocurre el milagro, el primer milagro de Jesús, recuerden. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba allí la madre de Jesús, y fueron invitados los discípulos también. Recuerdan que el pasaje seguramente todos lo recuerdan, aunque no hayan estado en Caná de Galilea, cuando se le acaba el vino al de la boda, y la madre le dice a los maestros, haz lo que él te diga. Jesús dice, ¿qué dices, mujer? Todavía no ha llegado mi hora, y sin embargo hace lo que la madre dice. Eso es un poco en el judaísmo, esa ley, ese respeto, ese mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿vale? Que ya, digamos, no solamente en el judaísmo, en todas partes, ¿no? Pero, digamos, está dentro de los 10 mandamientos, muy, muy importante, ¿vale? Entonces, aquí, esta es la entrada de la iglesia. Aquí, generalmente, cuando tenemos grupos, hacemos la renovación de los matrimonios, aquellos que quieren renovar su matrimonio, pues ahí hacemos con un sacerdote, etcétera, etcétera, ¿no?
Esta es la parte de abajo que les digo, la parte de abajo que se conserva todavía, y en la zona de arriba es donde se construyó la nueva iglesia. La nueva iglesia es del siglo del 1837 más o menos, siglo XIX, ¿vale? Y llego a un lugar que a mí me encanta, que es la iglesia de la Bienaventuranza. La iglesia de la Bienaventuranza es una iglesia muy pequeña, octagonal, le llaman también Beatitudines, o podríamos decirle también el lugar del Sermón de la Montaña. Esta es una iglesia que fue construida por Antonio Barlucci, un hombre que construyó muchísimas iglesias en Israel, más o menos unas 10, si no me equivoco, o más. Esta fue de 1938. Tiene muchas, tiene el Monte Tabor, tiene en Jerusalén, etcétera, etcétera. Y este lugar es un lugar donde está regentado por monjitas franciscanas, que lo llevan muy bien también, tienen un lugar precioso, y más que nada porque tienen toda la vista a la zona de la Galilea, ¿vale? Entonces les voy a mostrar. Y aquí tenemos el Bienaventuranzas. El Bienaventuranzas yo creo que es muchos le dicen Bienaventuranzas, Sermón de la Montaña, porque está dicho en una montaña, pero es un himno importantísimo de todo lo que Jesús quiere decir en ese lugar, de todo lo que Él quiere traer a la gente, ¿vale? Y fíjense, lo voy a leer porque a mí personalmente me gusta mucho, aunque yo estoy segura que todo el mundo lo conoce. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentiras toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? ¿A quién persiguieron anteriormente? A Elías. Recuerden, Elías era un profeta perseguido, ¿vale? ¿Y quién fue la otra persona tan importante en el judaísmo que habla en una montaña? Moisés. En el monte Sinaí habla Moisés. Y aquí habla Jesús en el monte, en el sermón de la montaña. Bien, esta es la iglesia. Es una iglesia pequeña, como les digo, octagonal. Tiene unas ventanitas aquí muy lindas que dan a toda la zona de la Galilea. Y ahí, fíjense el lugar donde está. Es un lugar paradisíaco. Esta es la iglesia. Se puede desde ahí ver todo lo que es el mar de Galilea. El mar de Galilea, que nosotros decimos mar, pero que realmente es un lago, porque es un lago de agua dulce. ¿Vale? Nosotros lo llamamos mar porque más de 56 veces aparece en los evangelios como mar, ¿vale? Pero realmente es de agua dulce. Y ahí es donde está la iglesia de la Bienaventuranza, ¿ok? El mar de Galilea, ahí lo tenemos. En el Antiguo Testamento, el mar de Galilea es conocido como Kineret. ¿Qué significa? Está asociado al nombre en hebreo Kinor, que quiere decir arpa. Porque si lo miramos desde arriba, pareciera como una forma de arpa, y por eso así es como le pusieron, ¿vale? Para algunos el lago tiene forma de arpa y para otros es por la musicalidad de las aguas. Eso lo vamos a encontrar en número 3411. A mí personalmente me gusta mucho o salir a la mañana muy temprano o ya a última hora cuando ya hemos recorrido toda la zona y entonces llegamos a el paseo que nos hacemos en la barca. Esta es Tiberíades. Tiberíades está frente al mar de Galilea. Voy a seguir llamándolo el mar de Galilea, aunque ustedes ya saben que es un lago. Tiberíades es una ciudad que fue fundada por Herodes Antípadas, que fue uno de los hijos de Herodes el Grande. Al principio
fue una ciudad que los judíos no querían llegar ahí. No tenemos ninguna fuente que nos diga que Jesús y sus apóstoles iban a Tiberíades. ¿Por qué? Porque al principio la ciudad de Tiberíades era una ciudad que había muchos soldados romanos. En realidad era un lugar estratégico donde muchos judíos decían que la ciudad estaba asentada sobre tumbas. Y por esa razón, para los judíos era un lugar impuro y no querían ir hasta allá. Todo esto cambia cuando en el año 70 después de Cristo se destruye el segundo templo, muchos judíos se trasladan a la zona de Galilea y mucho más cambia cuando en el 135 Tiberios le dice a los judíos que no pueden vivir en la zona de Jerusalén, los echa directamente y todos van a vivir a Tiberíades. ¿Qué ocurre en Tiberíades? Tiberíades pasa a ser una ciudad importante y pasa a ser una ciudad santa. ¿Y por qué pasa a ser una ciudad santa? Porque ocurren cosas muy importantes. Ahí va a vivir un tiempo Yehuda Anasí, que fue uno de los más importantes rabinos, el compilador de lo que es la Mishnah. No voy a hablar ahora de la Mishnah porque vamos a tener una charla con nuestra rabina el día 6 de marzo sobre lo que es Mishnah, Talmud, etc. Yo voy a dar simplemente un pasaje muy pequeñito. El Talmud, la palabra Talmud viene del Ilmod, que quiere decir estudiar, y es una interpretación de los textos bíblicos. Entonces, en Tiberia, donde se comienza a copilar, él va a terminar todo esto de copilar en Séforis, ya llegaremos también a Séforis, y por eso la ciudad, poco a poco, se va convirtiendo en una ciudad santa. De acuerdo que les dije que Sfat que representa el aire, Tiberíades que representa el agua, Hebrón, que es donde están enterrados los patriarcas, Abraham, Jacob, Isaac, están enterrados ahí, eso representa el fuego, y Jerusalén, que representa la tierra. Esos son los 4 lugares más importantes, ¿vale? Y aquí tenemos simplemente los barquitos que siempre paseamos nosotros, siempre lo hacemos con reserva, etcétera, etcétera, damos una vuelta, 50 minutos, terminamos todo el mundo bailando, cantando, etcétera. Es realmente algo muy bonito. Ahí tienen a una guía que yo conozco por ahí, sacándoles las fotos. A mí me encanta ese lugar. Y fíjense la vista del mar de Galilea, ¿vale? Realmente levantarse ahí por la mañana, yo siempre le digo a mis peregrinos de que cuando les pregunto cómo están, todos me dicen bien, bien, y yo les digo, bueno, aquí no se puede estar mal, no se puede estar mal en este lugar tan bello, tan místico, tan santo, tan paradisíaco como tenemos el mar de Galilea, ¿vale? Bueno, con eso yo he terminado. La próxima cita la tenemos el 12 de marzo. Vamos a ir a Cafarnaúm, que llamamos la ciudad de Jesús, a Tapja, el lugar de la multiplicación de los panes y los peces. Vamos a seguir a Magdala, el lugar donde nació María Magdalena. Luego seguiremos por Beicham, donde murió Saúl y su hijo Jonathan, para continuar hacia la zona del desierto. También voy a explicar en ese momento lo que es un kibutz, lo que es un moshav, que son preguntas que generalmente me hacen, ¿vale? Voy a dejar de compartir